Hola, amantes de los diversos sabores y aromas. Os traigo la manera de hacer un tajín marroquí muy sencilla, muy fácil de hacer. En 20-30 minutos como máximo y está listo. Y queda muy rico y es una manera muy saludable de preparar comida, estofado, y una manera diferente. También vamos a preparar pan de sartén muy rápido y una barra de pan de tostada para la merienda. Quien tiene el tajín que lo ha comprado, que le gusta cocinar en él, que da un sabor muy rico en el estofado y es muy saludable también, sobre todo si es con barro natural, bien. Si no, pues cualquier olla natural, cualquier olla que tengamos en casa que va a dar el efecto del estofado, no pasa nada. Yo tengo aquí dos trozos de pollo, un poco de guisantes, una zanahoria, dos patatas, una cebolla cortada en juliana, dos dientes de ajo machacados, un poco de perejil y las especias voy a usar media cuchara de sal, media cuchara de pimienta negra, cúrcuma, una de cúrcuma, una de jengibre. Bueno, quien no le gusta las especias puede echar menos y media de cilantro en granos machacado. Si no lo tenéis, no pasa nada. Eso ya es, a mí me gusta añadirlo en todo porque es muy saludable y muy rico, pero quien no lo tenga, no pasa nada. Solamente con la cúrcuma, pimienta, sal y jengibre es suficiente. Y tengo limón confitado que lo he hecho yo en casa. Es el confitado salado que se prepara que se puede comprar en cualquier tienda de carnicería o bien se puede preparar en casa, que es muy sencillo de hacer. Quien no lo tenga, pues se puede echar un poquito de limón natural. Primero vamos a poner el aceite a calentar, la cebolla, el ajo y el pollo y las especias. Mezclamos todo muy bien con un poco también de cilantro, un poco de limón cortado y lo demás lo dejamos para decorar al final. Mezclamos todo bien y lo dejamos a fuego medio o bien medio alto, no muy fuerte para que no se queme porque no tiene todavía ni agua ni nada, y lo dejamos así saltear un poco con la cebolla y el ajo y las especias. Vamos moviendo de vez en cuando, moviendo para que entre todas las especias. También podemos eh, espesar el pollo antes de meterlo, sería más fácil. Pero bueno, es que yo con las prisas yo lo he hecho todo directamente al tajín. Y así cuando ya la cebolla haya bajado y el pollo ha cogido todas las especias, ha cogido el color así amarillo de la cúrcuma y todo, pues vamos a poner las verduras. Las podemos poner la zanahoria primero porque necesita más tiempo en cocinarse, pero no pasa nada, depende de la manera que queremos ponerla y la manera que queramos decorar. Yo he puesto primero las patatas, después las zanahorias en los lados, guisante por encima y he dejado un poco de perejil para decorar al final por arriba y el trozo de limón. Y también estamos hirviendo agua porque después necesitamos echar un poquito de agua caliente, no fría. Si echamos agua fría, enfriamos el tajín y cogerá mucho más tiempo para calentarse de nuevo. O bien se puede hasta romperse entre el calor y el frío, se puede romper. Mejor agua hirviendo. Y cada vez que vemos que el tajín está seco, necesita un poco más de agua para dejar un poco de caldo al final, siempre echando agua hirviendo, agua caliente, nunca agua fría, si no vamos a echar a perder nuestro tajín. Como habéis visto, he puesto un trozo de limón por arriba y perejil y lo voy a tapar y voy a bajar el fuego y lo voy a dejar cocinarse en fuego muy bajo. Así no tendré que echarle más agua al final. Voy a dejarlo cocinarse con el agua que le he echado desde el principio, que es más o menos medio vaso de agua caliente, un vaso, depende de la capacidad que puede coger el tajín. Si echamos muchísima, puede empezar a hervir y salir para afuera. Bueno, si eso pasa, no pasa nada. Podemos poner una cuchara pequeñita, dejarlo abierto, entreabierto un poquito, para que salga el vapor y el agua no empieza a echarse para afuera. Pero si el agua no sale ni nada, tiene el agua justa, pues lo tapamos, le bajamos el fuego totalmente y lo dejamos cocinarse en fuego muy bajo. En 20 minutos 30 estará listo y muy rico. Para el pan de sartén
y la barrita de pan tostada, yo he usado 500 gramos de harina, 5 gramos de levadura, levadura en granos, no fresca, una cucharita de azúcar que la he echado encima de la levadura con un poco de agüita y la voy a dejar un poco a activarse. Es como, es como darle de comer, así se activa más rápidamente. En el otro lado voy a echar un poquito de sal, siempre la sal lejos de la levadura porque la puede matar y no sube al pan. Con, e- con esta cantidad me ha sacado dos panes de sartén y la tostada. La he dejado un poquito, bueno, así la he mezclado solamente así, sin amasar ni nada, solamente así. Y la he tapado y la he dejado descansar. Después de un rato vengo y le doy la vuelta así, girando el bol y dándole la vuelta a la masa. Y la dejo otra vez tapada a descansar. Hago esto 2, 3 veces, depende del tiempo que tengo. Y ya está sin amasar, sin nada, así como si la masa se está amasando sola, se está activando el gluten que tiene y se está amasando sola sin hacer ningún esfuerzo. Yo la he hecho un poco líquida, pero bueno, yo sé cómo manejarla, pero si para vosotros así va a ser muy difícil de manejar, pues echáis un poco menos de agua, dejarla un poco más dura la masa. Y ya está, voy echando un poquito de harina y voy amasando así un poquito, recogiendo la masa, sacándole todo el aire que tiene. Y la voy a dividir en dos. He preparado un molde untado con un poco de aceite de oliva y le eché sémola para que no se pegue la masa. Podéis echar harina o harina integral o lo que tengáis, pero yo tenía semolina, pues la eché. Es más seguro que no se va a pegar la masa. Y hasta voy a coger mi trozo, lo voy a poner. Podéis ayudaros con un poco de agua, es lo que voy a hacer yo para que me quede la forma bien, para que se adapte bien al molde. Voy mojando la mano en agua y dándole así forma, arreglándola para que esté bien así cómoda en su cunita. Y después la voy a tapar y la voy a dejar levantarse otra vez de mientras caliento el horno a tope, el máximo que tengáis. El otro trozo lo he dividido en dos y le voy a enrollar en sémula también. Otra vez, lo que tengáis en casa, si tenéis la harina de migas, harina blanca, eh, salvado de avena, salvado de trigo, lo que tengáis, le podéis echar. Eso ya depende de lo que tiene cada uno en su casa. Yo he preferido hacerlo con sémola esta vez y ya veréis cómo queda blanca. A la tostada le voy a hacer unos cortes y la voy a meter al horno. No, todavía no la voy a meter en el horno, solamente le voy a dar unos cortes y la voy a dejar levantarse un poquito con los cortes hechos durante unos 10, 15 minutos, 20 o más. Yo no tenía mucho tiempo, así que lo he hecho rápido, pero podéis dejarlo más tiempo, no pasa nada. Eso ya cosa de cada uno y depende del tiempo que tengáis. Y los otros dos panes, pues les he amasado así, les he bajado, les he quitado todo el aire que tenían y los voy a dejar también descansar unos 5 o 10 minutos, nada más, porque la harina ya ha descansado suficiente, así que no hace falta tampoco dejarla levantarse mucho. Y además yo lo he hecho eso al último minuto, así que no tenía tanto tiempo y lo he hecho así rápido, pero cuando tengo tiempo yo le dejo un rato más, sin problemas. Después caliento un sartén, la cojo de esta manera, dándole la vuelta muy poco, muy suavemente para que no se baje. Y hasta la dejamos en sartén caliente, a fuego medio.
cuando hace la costra por debajo, unos 15, 20 segundos, cuando vemos que ha hecho una costrita por debajo y van a empezar a salir burbujitas, antes de que salgan las burbujitas le damos la vuelta, porque las burbujas la pueden estropear, no la dejarán inflarse. Le doy la vuelta, empiezo a darle vuelta y otra vez vuelta, hasta que vemos que se ha llenado de aire por dentro. Se ha inflado, se ha llenado de aire por dentro. Podemos ayudarla con la espátula, así de un lado a otro apretando, y así se va inflando, llenándose de aire por dentro. Así es muy fácil de hacer y muy rápida también. El pan se me ha crecido. Le voy a volver a dar unos cortes. Si no queréis, no lo hagáis, porque así baja un poquito. Si queréis que quede muy subido, muy infladito, pues no le volvéis a cortar. Yo le he vuelto a dar unos cortecitos para que baje un poquito, porque no quiero que se suba y que quede con mucha miga. Y he hecho 2 trozos de aluminio intercalados y lo he cerrado. Esto va a ser un vapor dentro para que no tengamos que echar agua cada 2 por 3. Esto ya le da un vapor por dentro por sí solo. Y ya está, así nos quedó nuestro tajín y nuestros panes. Espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo.